La autoridad divina. La cuarta lección es que la intercesión puede detener el juicio. Cuando Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo, Dios escuchó sus oraciones. Cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, la plaga se detuvo. La intercesión no eliminó las consecuencias de la rebelión, pero evitó que fueran aún peores. La quinta lección es que el liderazgo verdadero se manifiesta en la crisis. Cuando el pueblo acusó a Moisés y a Aarón de asesinato, ellos no respondieron con venganza. En lugar de eso, intercedieron por aquellos que los habían acusado falsamente. Su preocupación era salvar vidas, no defender su reputación. La sexta lección es que la justicia divina es real y terrible. Dios no es solo amor, también es justicia. Cuando su paciencia se agota, cuando sus advertencias son ignoradas, cuando su autoridad es desafiada repetidamente, el juicio viene, y cuando viene, es swift y completo. La séptima lección es que la obediencia inmediata puede salvar vidas. Cuando Moisés le dijo a Aarón que corriera con el incensario, Aarón no hizo preguntas. Obedeció inmediatamente, y su obediencia salvó miles de vidas. La demora en la obediencia puede tener consecuencias fatales. La octava lección es que las consecuencias del pecado afectan a los inocentes. Cuando los líderes se rebelaron, no solo ellos murieron, sus familias también perecieron. Cuando el pueblo murmuró, no solo los adultos murieron en la plaga, toda la comunidad sufrió las consecuencias. La novena lección es que la misericordia divina es real, pero tiene límites. Dios fue paciente con el pueblo, les dio oportunidades de arrepentirse, envió advertencias. Pero cuando éstas fueron ignoradas, la justicia tuvo que actuar. La misericordia no anula la justicia, la complementa. La décima y última lección es que la historia se registra para nuestra instrucción. Esta tragedia no se registró solo como un dato histórico, sino como una advertencia para las generaciones futuras. Primera de Corintios 10, verso 11, dice: «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». La historia de Coré, Datán y Abirón no es solo una historia antigua, es una advertencia contemporánea. Nos recuerda que la autoridad divina es real, que la rebelión tiene consecuencias, que la intercesión puede salvar vidas y que la obediencia a Dios no es opcional. En un mundo donde la autoridad es constantemente cuestionada, donde cada persona quiere ser su propio Dios, donde la rebelión es celebrada como virtud, esta historia nos llama a la reflexión. Nos recuerda que hay un orden divino que no puede ser alterado por capricho humano, y que desafiar este orden puede tener consecuencias más terribles de lo que podemos imaginar. La muerte de 14.700 personas en un solo día no fue solo una tragedia, fue una advertencia. Una advertencia de que Dios toma en serio su autoridad, que la rebelión tiene consecuencias, y que la obediencia a su voluntad no es solo recomendable, es cuestión de vida o muerte. Aunque el Hijo, en su divinidad, es omnisciente. Esto nos recuerda que por más impresionantes que sean los ángeles en poder e inteligencia, no son omniscientes. Hay aspectos del plan divino que permanecen ocultos incluso para estos seres celestiales. Esta limitación del conocimiento angélico es aún más enfatizada en 1 Pedro 1:12, donde el apóstol, hablando sobre las profecías de la salvación, dice: «Cosas que los ángeles anhelan contemplar». Esta frase sugiere que los ángeles tienen un deseo ardiente de comprender más profundamente el plan de salvación de Dios, implicando que hay aspectos de este plan que todavía no entienden completamente. Estos pasajes nos presentan una visión fascinante de los ángeles como seres que, aunque poderosos y cercanos a Dios, todavía están en un proceso de aprendizaje y descubrimiento en relación con los misterios divinos. Un aspecto final y crucial para entender la naturaleza de los ángeles en la Biblia es su organización jerárquica. Aunque los detalles completos de esta jerarquía no se proporcionan explícitamente en las Escrituras, hay indicios claros de que existe una estructura ordenada en el reino angelical. Varios rangos o categorías de ángeles se mencionan a lo largo de la Biblia, incluyendo querubines, serafines, arcángeles, principados, potestades, tronos y dominios. Los querubines, por ejemplo, están frecuentemente asociados a la presencia y la gloria de Dios. En Éxodo 25, 18-22, Dios ordena que figuras de querubines se coloquen sobre el arca de la alianza, simbolizando su presencia entre el pueblo. En el libro de Ezequiel, los querubines se describen como los guardianes del trono de Dios. Los serafines, mencionados principalmente en el libro de Isaías, parecen tener un papel especial en la adoración
y proclamación de la santidad de Dios. Su continua declaración de «Santo, Santo, Santo» es el Señor de los ejércitos, sirve como un recordatorio constante de la majestad trascendente de Dios. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, parecen ocupar posiciones de liderazgo entre los ángeles. Pablo, en sus epístolas, menciona principados y potestades en el contexto de seres espirituales, sugiriendo diferentes niveles de autoridad en el reino angelical. Esta estructura jerárquica nos recuerda que el reino celestial es un reino de orden y propósito, reflejando la naturaleza ordenada del propio Dios. Aunque muchos detalles de esta jerarquía permanecen un misterio para nosotros, su existencia nos habla de la complejidad y la grandeza del dominio celestial, mucho más allá de nuestras simples concepciones de los ángeles como seres uniformes e indiferenciados. Es una promesa poderosa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es perder tiempo, es ganar fuerza. En Proverbios 3, 5-6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa confianza incluye confiar en el tiempo de Él para nuestra vida amorosa. A veces Dios dice no a una relación no porque la persona sea mala, sino porque Él tiene algo mejor preparado, ya sea otra relación en el futuro o un tiempo precioso de crecimiento personal y espiritual. En Romanos 8, 28, tenemos la certeza de que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El secreto es entender que nuestra completitud está en Cristo, no en una relación. En Filipenses 4, 19 está escrito: mi Dios les suplirá todo lo que necesiten, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esto incluye nuestras necesidades emocionales y afectivas. Entonces, si estás percibiendo que una relación no es la voluntad de Dios, ten el coraje de confiar en Él. El mismo Dios que cerró esa puerta sabe exactamente lo que ha preparado para tu futuro. Como dice Jeremías 29, 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta conversación tan importante. Hemos recorrido juntos 10 aspectos fundamentales que Dios usa para mostrarnos cuando una relación no está en sus planes. Desde la paz interior hasta la vida en comunidad, desde los frutos que producimos hasta el respeto por nuestros valores. Cada señal es una expresión del amoroso cuidado de Dios por nosotros. Recuerden, decir no a una relación que no es la voluntad de Dios requiere coraje, pero es un acto de obediencia y confianza. Como vimos en todos estos capítulos, Dios no nos deja sin dirección, siempre nos muestra el camino a través de señales claras. Si estás pasando por este momento de decisión ahora, quiero animarte con Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No tengas miedo de soltar lo que no es de Dios. Él tiene planes más grandes y mejores para tu vida. Si este contenido tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compase, yo no iré. Semaías intentó infundir miedo en mí y convencerme a desobedecer a Dios como resultado de ese miedo. El templo estaba prohibido para todos los que no fueran sacerdotes, lo que me incluía. Si yo siguiera el consejo de Semaías, estaría desobedeciendo a Dios y pecando contra Él. Me di cuenta de que Dios no había enviado a Semaías, sino que el enemigo lo había comisionado para profetizar contra mí. Él había sido contratado para intimidarme, para que yo cometiera un pecado al hacerlo, y entonces me darían un mal nombre para desacreditarme. Cuando se difundió la noticia de que el muro había sido terminado, los países alrededor fueron tomados por el miedo y perdieron la confianza al saber que esto había sido construido con la ayuda de nuestro Dios. El tiempo necesario para completar la tarea fue sorprendentemente breve. Después de caer en desuso por más de un siglo, los muros fueron reconstruidos en apenas 52 días. Porque el trabajo no se había hecho en los más de 100 años anteriores. No era que nadie viera el problema, no era que los muros no fueran deseados. La destrucción de los muros de Jerusalén fue presenciada por muchos, y todos habían visto cómo eso afectaba a los residentes de la ciudad.
pero nadie nunca pasó de desear que Jerusalén todavía tuviera muros. Cuando el muro fue terminado, los enemigos quedaron muy desanimados. Es glorioso desanimar a los enemigos del pueblo de Dios y dejarlos desalentados por un tiempo. Nuestros enemigos quedaron desanimados no solo porque el muro fue terminado, sino especialmente porque era evidente que Dios hizo el trabajo. Las personas fuertes y seguras de Jerusalén eran un testimonio para las naciones alrededor. Sin embargo, los nobles de Judá no tuvieron problemas en ser amigos de tal hombre, pues Tobías tenía lazos familiares con muchos en la tribu de Judá. Además, los nobles de Judá enviaban muchas cartas a Tobías, nuestro enemigo que se oponía al muro, y las respuestas de Tobías seguían llegando para ellos. Muchos en Judá estaban bajo juramento para él. Continuaban informándome sobre sus buenas acciones y después contándole a él lo que yo decía, y Tobías enviaba cartas para intimidarme. Después de que el muro fue reconstruido y coloqué las puertas en su lugar, los guardias de la puerta, los músicos y los levitas fueron nombrados. Los levitas y cantores estaban allí para guiar al pueblo en la adoración. Las murallas de la ciudad no fueron reconstruidas para que el pueblo de Jerusalén pudiera admirar lo maravillosas que parecían. Fueron reconstruidas para que pudieran adorar a Dios de manera aún más gloriosa y con más libertad que antes. Coloqué a mi hermano a cargo de Jerusalén, junto con Ananías, sino de confianza plena en que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Con esta confianza, me dispongo a vivir este día, momento a momento, en tu presencia sanadora. Querido hermano, querida hermana que has compartido esta oración conmigo, te invito a hacerla tuya, a personalizarla según tus circunstancias específicas, a repetirla cada mañana como un recordatorio del poder y la misericordia de Dios. Si conoces a alguien que está atravesando momentos de enfermedad o dolor, comparte esta oración con esa persona. A veces, cuando el dolor nos abruma, no encontramos palabras para orar. En esos momentos, oraciones como esta pueden expresar lo que nuestro corazón anhela. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar un comentario compartiendo cómo esta oración ha impactado tu vida, qué aspectos resonaron más contigo o qué resultados has experimentado al utilizarla en tu tiempo devocional. Tus testimonios no solo me animan a continuar creando este tipo de contenido, sino que también fortalecen la fe de otros que están luchando con situaciones similares. Si esta oración te ha bendecido, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevos videos de oración y reflexión. Te invito a explorar más contenido similar en nuestro canal, donde encontrarás oraciones para diferentes necesidades y circunstancias, estudios bíblicos sobre la sanidad, testimonios de personas que han experimentado el poder restaurador de Dios y enseñanzas sobre cómo mantener una actitud de fe en medio de las pruebas. Recuerda que no estás solo en este camino. Somos una comunidad de fe que se sostiene mutuamente a través de la oración, el ánimo y el testimonio compartido del amor infalible de nuestro Dios. Es Acaz, rey de Judá, cuya historia sirve como un ejemplo perturbador de cómo el miedo y la falta de fe pueden llevar a un líder a tomar decisiones desastrosas. Acaz ascendió al trono de Judá en un momento de gran turbulencia política y militar. El reino estaba bajo constante amenaza de sus vecinos, particularmente de Israel, el reino del norte, y de Siria. En 2 Reyes 16, 2-4, leemos: Acaz tenía 20 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su antecesor, no hizo lo que el Señor, su Dios, aprueba. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y llegó al punto de sacrificar a su hijo en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. También ofreció sacrificios e incienso en los altares idólatras, en los altos de las colinas y bajo todo árbol frondoso. Este resumen del reinado de Acaz
ya nos da una idea de la profundidad de su apostasía y de la gravedad de sus acciones a los ojos de Dios. Uno de los episodios más significativos del reinado de Acaz ocurrió cuando Judá estaba bajo amenaza de invasión por parte de Israel y de Siria. En lugar de confiar en Dios para protección, como sus antepasados fieles habían hecho, Acaz optó por buscar ayuda en alianzas políticas con potencias extranjeras, específicamente a Siria. Esta decisión no solo demostró una falta de fe en el Dios de Israel, sino que también llevó a consecuencias catastróficas para el reino. En 2 Reyes 16, 7-8, leemos: Acaz envió mensajeros para decir a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: «Soy tu siervo y tu vasallo. Ven a salvarme de las manos del rey de Siria y del rey de Israel, que están atacándome». Acaz juntó la plata y el oro encontrados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y los envió como presente al rey de Asiria. Este acto de desesperación no solo agotó los recursos del reino, sino que también puso a Judá en una posición de servidumbre a una potencia extranjera pagana. Al hacer esto, Acaz estaba efectivamente rechazando la protección de Dios y confiando en brazo de carne, una acción que los profetas frecuentemente condenaban. La falta de fe de Acaz es aún más evidente en su encuentro con el profeta Isaías, relatado en Isaías 7. Cuando Acaz estaba temeroso ante la amenaza de invasión, Dios envió a Isaías para tranquilizarlo y ofrecerle una señal de la protección divina. En Isaías 7, 10-12, leemos: «El Señor habló nuevamente a Acaz: pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo profundo, ya sea en lo alto». Pero Acaz dijo: «No pediré, no pondré al Señor a prueba». A primera vista, dice: «Me encanta cómo te entregas, me siento tan viva contigo». Y esas frases alimentan la grandeza del otro. Lo hacen recordar no solo el instante, sino su propio valor. Los hombres no suelen recordar todos los detalles de una experiencia, pero sí las palabras que los hicieron sentirse vistos, importantes, admirados. Ahí radica el verdadero poder. Porque la mente humana, como enseñaba Epicteto, no se aferra a las cosas, sino a las impresiones que las cosas dejan en nosotros. Y esas impresiones son las que moldean el deseo, la admiración y la memoria. La intimidad no termina cuando termina el acto. Continúa en lo que se dice después, en cómo se resignifica el instante vivido. Muchas se alejan rápido, cambian el tema, dejan que el momento se disuelva. Pero quien comprende el poder de la palabra siembra en esos minutos posteriores frases que son semillas de futuro. Quiero volver a vivir esto pronto. Me encanta que podamos ser tan libres juntos. Esas palabras flotan en su mente como promesas, como fuego latente que no se apaga. No subestimes ese poder. En lo simple habita lo profundo. Cada frase pronunciada con conciencia puede transformar la percepción del otro. Puede convertir un momento efímero en una experiencia inolvidable. Por eso, quien domina el arte del lenguaje sabe variar, no repite, no cae en clichés. Sabe que la sorpresa mantiene vivo el deseo, que la novedad alimenta la atención. La costumbre adormece. Lo repetido se olvida. Pero lo genuino, lo inesperado, lo dicho con alma se queda grabado. Y ahí, justo ahí, está la verdadera sabiduría, en usar las palabras no para poseer, sino para despertar. Porque al final, como decía Marco Aurelio, todo lo que das con verdad regresa multiplicado en la mente y en el corazón de quien te escucha. Cuando el oído se abre a lo inesperado, el alma despierta y lo guarda como un secreto precioso. Atrévete entonces a variar tus palabras, a jugar con frases que descubran nuevos matices cada vez. Porque la monotonía apaga el deseo, y la novedad lo mantiene encendido como un fuego que no se consume. Recuerda esto como un principio de vida. Lo que se dice en la intimidad es como un perfume invisible, tal vez suave, pero capaz de quedarse flotando en el aire mucho después de que el cuerpo se haya marchado. Cuando alguien asocia ese perfume a ti, el tiempo deja de importar. Cada recuerdo reactiva esa fragancia emocional que lo atrae hacia tu presencia. En ese instante no eres una sombra más en su memoria, sino una huella viva. Ser inteligente en el arte del encuentro no requiere técnicas ocultas ni fórmulas complicadas. Requiere conciencia. Usar la voz con intención, hablar con autenticidad, reconocer que cada palabra puede ser. Que era el comandante de la ciudadela, debido al hecho de que era un hombre honrado y temía a Dios más que la mayoría de las personas. Les dije:
Las puertas de Jerusalén no deben ser abiertas hasta que el sol esté alto. Mientras los guardias aún estén de guardia, ordenen cerrar las puertas y aseguren a los residentes de Jerusalén como guardias, algunos en sus puestos y otros cerca de sus propias casas. Se había alcanzado una tremenda victoria. Los muros fueron reconstruidos. Sin embargo, los muros no se protegerían por sí mismos. Tenía que haber guardias que hicieran bien su trabajo, y los muros tenían que ser vigilados. Las puertas debían abrir tarde y cerrar temprano, porque la seguridad era muy importante. Ahora la ciudad era grande y abierta, pero no había muchas personas viviendo allí, y las casas no habían sido reconstruidas. Entonces mi Dios me dijo que reuniera a los nobles, líderes y al pueblo, para que sus registros genealógicos pudieran ser escritos. Yo quería que Jerusalén creciera y prosperara, pero antes de que eso pudiera suceder, necesitaba saber quién ya estaba allí, así como cuando inspeccioné las murallas caídas. Con todos estos eventos, algo grandioso sucedió. Hubo un avivamiento. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza abierta frente a la puerta de las aguas. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había ordenado a Israel. Esdras era responsable de haber reconstruido el templo y de hacer que el pueblo de Dios volviera a la adoración. Yo simplemente continué el trabajo que Esdras había comenzado. Entonces Esdras, el sacerdote, trajo la ley ante la asamblea de hombres y mujeres, y todos los que podían oír con entendimiento, en el primer día del 7º mes. Leyó de ella en la plaza abierta frente a la puerta de las aguas, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres y mujeres, y los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. El libro de la ley de Moisés se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este era el manual de instrucciones de Israel sobre cómo andar delante de Dios. Y yo, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijimos a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios, no lloren ni se lamenten. Pues todo el pueblo lloró al oír las palabras de la ley. Entonces les dijimos: vayan, coman lo que es sustancioso y beban lo dulce, y envíen porciones a aquellos para quienes nada se preparó, pues este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, pues la alegría del Señor es su fortaleza. Entonces los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: estén tranquilos, pues el día es santo. No se entristezcan. Yo no estaba solo preocupado con la reconstrucción externa de Jerusalén, sino también me dediqué a la reforma religiosa de Judá. Vi una necesidad, me levanté, tuve una visión más clara de lo que quería hacer. La respuesta de Acaz puede parecer piadosa, pero en realidad era una negativa a confiar en Dios. Acaz ya había decidido confiar en Asiria, y no quería una señal de Dios que pudiera desafiar su decisión. Esta negativa a buscar la orientación y la ayuda de Dios es emblemática de todo el reinado de Acaz, una constante rechazo de la voluntad divina en favor de soluciones humanas y alianzas políticas peligrosas. Las acciones de Acaz tuvieron consecuencias duraderas para Judá. Su alianza con Asiria no solo falló en proporcionar seguridad a largo plazo, sino que también abrió las puertas para la influencia cultural y religiosa asiria en Judá. En 2 Reyes 16, 10-18, leemos cómo Acaz, después de una visita a Damasco para encontrarse con el rey de Asiria, quedó impresionado con un altar pagano que vio allí. Envió un modelo de este altar al sacerdote Urías en Jerusalén, con instrucciones para construir una réplica. Cuando el altar fue concluido, Acaz no solo lo usó para sus propios sacrificios, sino que también ordenó que se usara para el culto oficial en el templo, desplazando el altar de bronce original que había sido consagrado a Yahvé. Esta acción simboliza perfectamente cómo la búsqueda de Acaz por soluciones políticas lo llevó a comprometer la pureza del culto a Dios. No solo introdujo prácticas paganas en su vida personal, sino que también corrompió el culto nacional, llevando a todo el pueblo más lejos de Dios. El legado de Acaz es un testimonio poderoso de los peligros de abandonar la fe en Dios en tiempos de crisis. Su reinado nos enseña que las decisiones tomadas por miedo y falta de fe frecuentemente llevan a consecuencias aún peores que las amenazas originales. La historia de Acaz también ilustra cómo la infidelidad espiritual a menudo va de la mano con decisiones políticas insensatas. Al rechazar la orientación de Dios y de los profetas,
Acaz no solo comprometió la integridad espiritual de Judá, sino que también minó su independencia política y su identidad cultural. Sus errores sirvieron como un contraste marcado con la fe y la piedad de su hijo y sucesor, Ezequías, quien trabajó para revertir muchos de los daños causados por Acaz. Sin embargo, el impacto de las acciones de Acaz continuó siendo sentido mucho después de su reinado, contribuyendo al declive espiritual que eventualmente llevaría al exilio de Judá. La lección final que podemos sacar de la vida de Acaz es que la verdadera seguridad y prosperidad de una nación no provienen de alianzas políticas o poder militar, sino de la fidelidad a Dios y de la obediencia a su voluntad. Al analizar las historias de estos 4 reyes, Jeroboam, Acab, Manasés y Acaz, vemos un patrón perturbador de cómo el poder, cuando no es templado por la fe y la obediencia a Dios, puede llevar a consecuencias desastrosas no solo para el líder, sino para toda una nación. Jeroboam nos muestra cómo la ambición política y el miedo pueden llevar a un líder a comprometer la verdad y a instituir prácticas que alejan al pueblo de Dios. Su decisión de crear un sistema religioso alternativo tuvo repercusiones que duraron generaciones. Acab nos enseña sobre los peligros de permitir influencias corruptas en nuestras vidas y liderazgo. Su sumisión a la influencia maligna de Jezabel y su adoración a Baal llevaron a Israel a nuevos niveles de idolatría e injusticia. La historia de Manasés es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, pero también de cómo las acciones de un líder pueden tener consecuencias que perduran incluso después del arrepentimiento. Su extrema maldad, seguida por un arrepentimiento tardío, ilustra tanto la profundidad del pecado humano como la magnitud del perdón divino. Finalmente, Acaz nos muestra cómo el miedo y la falta de fe pueden llevar a un líder a tomar decisiones que comprometen no solo su integridad espiritual, sino también